minutos y bueno, vamos a conversar porque sigue siendo tema la cárcel de la Victoria con lo que ocurrió. Dicen que ya son 13 las personas muertas, 10 de ellas sin identificar. Eso plantea otras interrogantes, pero tenemos a Pablo Ulloa, defensor del pueblo, en la línea telefónica. Con él podríamos quizás nosotros despejar algunas dudas de las que tenemos. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Ivonne, y buenas tardes a cada uno de ustedes, a los compañeros y las compañeras. Pablo, la verdad que ha sido muy consternante, aunque a nadie ha asombrado, porque no es la primera vez que ocurre lo que ha pasado en la cárcel, en la penitenciaría de la Victoria. Y por supuesto ya se está hablando de la posibilidad de intervenir. Ojalá que no sea solo la Victoria, parece que debe ser todo el sistema penitenciario. Queremos ver su opinión respecto a estos acontecimientos. Bueno, desde el punto de vista humano, la solidaridad ante todo con la familia, al igual que hicieron ustedes en todo este momento, sí, se han vinculado un dolor humano de la tragedia. Ahora, desde el punto de vista del sistema, la Victoria viene siendo un porcentaje de todo lo que es el sistema penitenciario. Son 42 cárceles, una población de 25.000 privados de libertad, pero nada más tenemos 16.000 cupos. Al acontecer esta tragedia, vamos a aumentar el hacinamiento en la Victoria, ya que solamente estamos repartiendo 450 presos en unos módulos que albergaban 1.950 presos. Por lo tanto, hay 1.500 seres humanos que vamos a tener que repartir en un espacio que estaba sobrepoblado. Ese tipo de hacinamiento y ese tipo de vejación humana lo que te crea es corrupción, tráfico de influencia y te genera al mismo tiempo la conflictividad mayor, que es de los aspectos que tenemos que tener en cuenta en esta situación con la Victoria. Mi planteamiento ante todo como institución es que tenemos que verlo esto como un elemento sistémico, no es un tema individual o personal, sino que tiene que ver como un diálogo entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, Defensa Pública, Defensor del Pueblo y otras instancias que tienen incidencia directamente a las cárceles o garantiza derechos de seres humanos. La prisión preventiva, por ejemplo, es un indicador de que no hemos podido materializar el nuevo modelo penitenciario y nos hemos quedado jugando con dos modelos, el viejo y el nuevo, lo cual nunca va a poder hacer un proceso de dignificación del ser humano y que genere con esto reinserción social y laboral, que es lo que queremos al fin y al cabo. ¿Cometieron un error? Sí. ¿Hicieron un crimen? Sí. Ahora, son personas que van a volver a la sociedad. ¿Cómo van a volver? No queremos que sea un laboratorio del crimen, como decía ayer Ricardo Nieves en su comentario, por ejemplo. Lo que queremos es que sean personas que sean conscientes de que tienen que llegar a la sociedad con una visión de cuerpo y no de individualidad, como fue lo que lo llevó a cometer el acto delictivo por el cual están presos. Pablo Ulloa, Graimer Méndez de este lado, gracias por aceptar la llamada. Ok, la tragedia, bien, terrible, pero en términos jurídicos, ¿qué es lo que procede para resarcir esas muertes a los familiares? ¿Qué es lo que procede jurídicamente en términos de derecho? Las familias pueden proceder justamente por responsabilidad. Ahora, ¿contra quién? Contra el Estado como tal. En este caso, el Estado es responsable de la vida de estos privados de libertad, porque se supone que ellos están en una condición distinta a la natural, que es la libertad, sobre la base de que hicieron un acto delictivo. Y más que esto fue un accidente o un incidente, porque hay que ver el informe de los bomberos. Yo siempre preferiría que esperáramos de ver el informe pericial de los bomberos como el elemento técnico para poder tomar una decisión desde el punto de vista jurídico en el caso de las familias. Porque si fue un cortocircuito o fue provocado, tienen diferentes lecturas desde el punto de vista jurídico. Pero un cortocircuito, antes de apagarse el fuego, ya estaban diciendo que era un cortocircuito. Mi posición, Félix, tú me escuchaste el mismo día. Sí. No me pueden decir, yo estando a las 11:30, viendo el fuego subiendo, viendo la situación de crisis, tratando de apoyar institucionalmente al director de prisiones, a la coronela María Gil, de que fue un cortocircuito, cuando realmente lo que tenemos es una llamarada enorme y ni siquiera había llegado el helicóptero de la Fuerza Aérea para mitigar, ni el 911 había aumentado las unidades. ¿Cómo podemos hablar de cortocircuito cuando lo que estamos tratando de evacuar personas y la humarada es tan grande que están sacando personas al patio para echarle agua y ver cómo pueden respirar? O sea, para mí eso fue un desacierto, el hablar de cortocircuito sin esperar que quien tiene la capacidad, que son los bomberos, para hacer un informe pericial,
emitiera su informe. Bueno, pero otra versión entonces, Pablo, que se ha estado manejando es el hecho de que el asunto comenzó por un conflicto entre bandas por puntos de drogas y control en la cárcel. El apresuramiento entonces de la Procuraduría, bueno, pues permite que esa inferencia tome más cuerpo, ¿no? En este caso, además, eso ocurre en las cárceles y todos los que han intervenido ha sido así. ¿Podría ser esa la razón, quizás provocado por esas pugnas entre bandas? Mire, Ivonne, ahí y compañeros, mi posición ha sido clara y le he puesto el ejemplo de Ecuador y Guatemala. Nosotros estamos jugando a que nuestras cárceles sean tomadas totalmente por el crimen organizado, específicamente el narcotráfico. Y le pongo otro ejemplo. En principio, en la cárcel del Pinito, la persona que supuestamente se suicidó, que había asesinado a su concubina o a su pareja en la fortaleza de La Vega, terminó siendo que lo mataron. Y dicen justamente que es un conflicto de banda de la Jota, que es la misma persona que amenazó a nuestra Procuradora General de la República. El crimen organizado, el narcotráfico, es un elemento que tenemos que tener muy consciente a la hora de hablar de las cárceles, y ha sido el llamado del Defensor del Pueblo de manera continua para que como sociedad enfrentemos un flagelo que nos puede llevar a un plano de ingobernabilidad, y es muy preocupante. Le habla Fafa Taveras. Don Fafa, mi respeto y cariño. Bien, yo no tengo duda que la descomposición que se ha puesto en evidencia por este incidente trágico en La Victoria hace que le pongamos atención al problema precisamente de la administración carcelaria. Usted como defensor del pueblo, yo creo que debe promover, yo he estado haciéndolo aquí porque creo que es necesario, que el gobierno declare un estado de emergencia, que cree un equipo múltiple de representación para estudiar y llevar a cabo una política que modifique, que transforme las cárceles que han permitido a los ojos del mundo, bandas allá, relación con los bandoleros en la calle, crimen y ahora una vergüenza. ¿Usted cree que se puede crear una organización, una comisión especial que integre algunos departamentos del gobierno y también al defensor del pueblo? Tenemos que verlo en todo, y se lo agradezco, don Fafa, porque esto implica el Poder Judicial, porque lo que son las sentencias y lo que son las resoluciones y lo que tiene que ver con aspectos de carácter, de medidas, de coerción, los jueces tienen mucha incidencia. El Ministerio Público, que es quien defiende la sociedad y solicita la medida, tiene también que ser consciente que el Código Procesal Penal tiene 7 medidas y la prisión preventiva es la 7ª. O sea que el grillete, la parte domiciliaria, la presentación periódica, la garantía financiera, son medidas de coerción también y pueden ser usadas dependiendo del tipo de crimen. Existe una densidad poblacional que puede ser mitigada con aspectos como las personas que tengan problemas de salud mental tienen que ser dirigidas o vinculadas a instituciones que se dediquen a esa parte. Las personas que tengan más de 35 años, las personas que tengan enfermedades terminales, sean transmisibles o no transmisibles, estamos hablando de eso, de cáncer o de VIH y tuberculosis, eso rondaría unas 1,000 personas aproximadamente. Existen unos 700 cupos en todo el sistema que pueden ser rehabilitados con poca inversión de infraestructura, como la parte del piso, electricidad, filtraciones, y están claramente identificados. Yo creo que aquí todo el administrador del sistema tiene que ponerse en una sola mesa con humildad, analizarlo como dominicanos que somos, servidores públicos, y en ese sentido creo que también Defensa Pública tiene un rol muy importante, al igual que el defensor, como dice don Fabio. Sí, defensor, buenas tardes, Federico Jovine. Buenas tardes. Esta reubicación de los presos de los privados de libertad que han salido de la Victoria, indudablemente que incrementa la densidad y acelera los problemas que están en donde fueron destinados estas personas. Hay una sobrepoblación encima de la sobrepoblación precedente. Entonces, y eso no tiene solución a corto plazo. ¿Cómo este esquema podrá ser manejado? Entiendo que esa comisión se puede convocar en poco tiempo y ahí hay 1,000 personas aproximadamente que pueden salir de la cárcel. Incluso en la Victoria misma, si queremos tomar ese ejemplo, hay un módulo que es para tuberculosos y personas infectadas de VIH. Hay un área que es para personas con problemas de salud mental. Estoy diciendo esos dos grupos porque le puedo hablar la tercera categoría, que es personas que pasaron los 35 años. Si involucramos en un diálogo Ministerio Público con Poder Judicial,
podemos identificar cuáles son los privados de libertad que se le venció su plazo de la medida de coerción, para poder entonces variar la medida y que sigan su proceso frente a la sociedad dominicana en un juicio como tal. Con ese tipo de medidas, honestamente, creo que podríamos llegar a unos 1.000 o unos 800 aproximadamente privados de libertad de La Victoria para ir mitigando esta crisis, además de que existen opciones que podemos contemplar dentro del el caso particularmente de San Juan de la Maguana, que fue una cárcel que se hizo en una finca de Quirino, y La Parra como tal, que algún aspecto podemos salvar para poder mitigar. Pablo, para aprovechar tu comentario ahí mismo con el tema de Las Parras y de San Juan, tú pusiste un tuit que ha sido muy controversial tanto en el día de ayer como en el día de hoy, y es en referencia a qué se necesita para que se abran y se puedan aperturar esos modelos que se realizaron en San Juan y en Las Parras. ¿Tú podrías explicarnos en qué consistió esa denuncia? Miren lo que pasa, no una denuncia, es que yo creo que también tenemos que ser conscientes como sociedad, y yo creo que ahí hay muchos ciudadanos y ciudadanas que tenemos la visión clara. No podemos hablar de estándares internacionales, que sería abocarnos a hablar del protocolo Mandela, en una sociedad donde ninguna cárcel lo cumple. Mejor hablemos de condiciones particulares, un informe técnico, pericial, relacionado con la parte de infraestructura, específicamente estructural, lo que tiene que ver con la parte eléctrica. Creo que hay mecanismos que podemos debatir en una mesa de carácter técnico, pero los estándares internacionales en ninguna cárcel, salvo Baní Mujeres, que tiene 60 y tantos privados de libertad en un espacio de 92, se pudiera dar las condiciones mínimas garantizables para la reinserción social de un privado de libertad. Entonces creo que ahí tenemos que ser más honestos y sinceros como sociedad, de entender que nuestras cárceles al fin y al cabo son el espejo de los delincuentes que están fuera. Así es, Pablo, en esa mesa de la que hablas y por supuesto teniendo que introducir el sistema judicial como parte del sello y del componente de todo el tema de las cárceles, quizás no cabría la discusión para que, entre otras cosas, se le quite a la Procuraduría General de la República quizás el control o el manejo de los recintos penitenciarios. Eso Gracias, Ivonne. Sí. Mira, hay algo muy particular y quiero también aprovechar con esta pregunta. Cuando se habló del Ministerio de Justicia, el Defensor del Pueblo hizo una opinión por escrito, tanto la consultoría jurídica que nos visitó el consultor jurídico, como todas las instancias, y dentro de todos los aspectos que planteamos desde el punto de vista de nuestra unidad legislativa, decíamos, bueno, si creamos el Ministerio de Justicia, hagamos de manera independiente o autonómica en este caso, tanto INASIF como la Dirección General de Prisiones, para darle funcionalidad y que no dependan desde el punto de vista presupuestario de la autorización de una figura superior, porque mucha de la operatividad de las cárceles es gasto corriente, alimentación, medicamentos, la parte de los BTP, lo que tiene que ver con electricidad. Entonces, sí pueda darse la figura de independencia desde el punto de vista de un consejo incluso, como es Defensa Pública o como es la Escuela Nacional de la Magistratura. Pertenecen al Consejo del Ministerio Público, pero operan con algún grado de libertad para poder darle frente a situaciones que administrativamente no va a ser posible por los plazos que implican la autorización superior que se daría. Pablo, ya finalmente, porque ya nos hemos pasado el tiempo, usted como defensor del pueblo sabía que lo que más ha imposibilitado la identificación de los cadáveres ahí en La Victoria es que, y eso yo creo que es violatorio de los derechos de esos seres humanos que guardan prisión, es que no hay registros, muchos registros de los nombres, lo que hay es un número. En la celda hay tantas personas, pero no saben, no hay una cédula, no hay un nombre. O sea, eso es impresionante, es increíble, pero eso está pasando. Por eso, justamente con el director de prisiones y el CIUBEN, la idea era este año poder entregar un censo completo de todo el sistema penitenciario y una aplicación, una plataforma que se creó para poder instalar en cada una de las cárceles, porque era una de las debilidades que veíamos. Por eso también iniciamos la presentación de los cuadernos de trabajo y el mes pasado presentamos el de salud, que corresponde con lo que estamos viendo. Vendrá el de educación e inserción laboral, y es aparte de ese elemento de registro natural biométrico, que incluso hemos apoyado a la Dirección de Prisiones con la Junta Central Electoral para poder garantizar ese aspecto, está lo otro, que es un sistema de monitoreo que permita las alertas tempranas para saber el privado de libertad que se le vencen los plazos, que con eso no tengan que pasar meses y meses para poder ir a donde un juez y poder variar su medida de coerción. Es lastimoso porque incluso no tenemos registro dental. Pablo, pero si no tienen el registro de los nombres, ni siquiera en una mascota de las que usaban los colmados.
mucho menos van a tener registro dental ni nada. Es una cosa de locura lo que está pasando ahí. De todas maneras, Pablo, agradecemos muchísimo que hayas... a ustedes por siempre tenerme pendiente como institución y darle la oportunidad al defensor del pueblo de expresar las opiniones al respecto de situaciones del Estado y de la sociedad que son importantes que todos veamos. Bien, muchísimas gracias. Pablo Ulloa, defensor del pueblo, conversaba con nosotros.